Buenos días, hoy es miércoles 5 de abril del año 2023. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al sociólogo Juan Cubi. Sociólogo, gracias por aceptar la invitación para preguntarle a usted cuál es su opinión del juicio político. Ya hemos conversado en ocasiones anteriores, pero como ahora la Corte Constitucional dio paso al juicio político por peculado, este momento el juicio político está en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su lectura, Juan? Buenos días, Jaime, gracias por el espacio. Mire, yo no soy jurista y tuve el cuidado de preguntarle a un jurista si esto de la fragmentación del dictamen de la Corte podía tener alguna repercusión en términos del juicio, y en principio me dijo que no porque el juicio estaba aprobado. Sin embargo, hoy estamos viendo que el hecho de que le hayan circunscrito al juicio al caso de peculado empieza a complicar las cosas, porque en la Comisión de Fiscalización, no sé si usted ha visto la respuesta, están pidiendo pruebas del peculado y resulta que es más difícil comprobar el peculado que la concusión. Por lo tanto, habría que empezar a pensar mal y suponer que dejaron abierta esta puerta para que se bloquee aún más la posibilidad de demostrar causales para destituir al presidente. Esa es la primera cosa. Yo, como le digo, Jaime, no me meto en honduras jurídicas porque no las conozco. El segundo punto, Jaime, es que me llamó mucho la atención la pasividad con la que el gobierno se resignó, entre comillas, al dictamen de la Corte y admite el juicio político. Yo en días pasados, en un artículo de opinión, decía que a mí me huele que lo que va a suceder, que el escenario es la compra de votos y el toma y daca con cargos públicos, prebendas, etcétera, ¿sí? Manejadas desde el Estado. Y bueno, me ha dado la razón porque ayer ya saltó la liebre y hablan de que están comprando asambleístas en la asamblea, ¿no? Denunciado por el Ya, propio. si eso se da, Juan, algunos asambleístas, no sabemos cuántos, saldrán llenos de dinero en los bolsillos, sin saber dónde poner. Eso es, Jaime, lo que ha sido muy común en nuestra política. Cada juicio político trascendental para un gobierno se ha zanjado por la compra de votos. No sería una novedad. Imagínense lo que es el juicio político al presidente. De manera que a mí me parece que el gobierno se va a jugar todo para bajarse, no el juicio, porque el juicio ya está instaurado, sino para bajarse la decisión final del juicio. Y lo va a hacer por estos Para, mecanismos regulares. para que no haya los 92 votos. Exactamente. Ahora, usted habla de pasividad del gobierno frente al juicio político. El presidente Lasso dijo en una entrevista el pasado día domingo en Ecuavisa que él asistirá al juicio político porque es un demócrata, a demostrar que es inocente. Bueno, eso es parte del show, ¿no? Obvio, tiene que ir, tiene que hacer, digamos, una exposición de los motivos que, según su criterio, impedirían la decisión final. Trataría supuestamente de convencer a los asambleístas para impedir este fatídico número de los 92. Pero, Jaime, todos sabemos que ahí las razones, los argumentos no tienen ninguna validez. Ahí lo que va a primar son las negociaciones, los amarres, los acuerdos y los chanchullos que se puede hacer entre el gobierno y la asamblea. Esa es la realidad, Jaime. Ahí usted tiene una oposición que está empeñada en bajarse al presidente. Todos sabemos por qué razones y con qué objetivo. El tema central es en ese proceso qué sucede con los votos de los asambleístas, no con los argumentos. De manera que ahí estamos dispuestos a que se vuelva a repetir esa vieja práctica política ecuatoriana de entrar a los chanchullos de la asamblea, que no es nada nuevo. Entonces, el hombre del maletín ya estará rondando nuevamente los pasillos de la Asamblea. Me parece que debe haber más de un hombre de maletín porque sí necesita bastantes votos para bajarse la decisión final. Bueno, pero ha sido este proceso de juicio político lleno de tropiezos, lleno de analfabetismos constitucionales, como dijo el expresidente de la Corte Constitucional. ¿Y quién va a juzgarle al presidente Lasso? Es una asamblea que está completamente desprestigiada. Eso es lo grave del país, Jaime, que un presidente que tiene
el 88 o el 90% de rechazo, va a ser juzgado por una institución que tiene el 95% de rechazo. Casi nada. Lo que esperaría el país es que se vayan ambos, sería lo más lógico, ¿no le parece? Pero se vayan ambos, pero con muerte cruzada. No, si fuera por acción divina, agradecería el pueblo que se vayan a la casa, no importa por qué. Yo lo que le estoy diciendo es que cómo es posible que estemos en manos de dos instituciones tan desprestigiadas como el Completamente Ejecutivo desprestigiadas. y el Completamente. Legislativo. Eso es patético para una sociedad. Y Juan, ¿qué le parece el tema de la justicia, en donde a diario vemos cómo jueces ponen en libertad a delincuentes de cuello blanco sentenciados por corrupción? Mire, no solo los delincuentes de cuello blanco, también los jerarcas de las mafias salen de la noche a la mañana. Y este nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, que no toma medidas para corregir estas anomalías, resulta que va a demandar más plata del Estado, cuando lo mínimo que debe hacer con la plata que tiene, al menos empezar a cumplir cabalmente con sus obligaciones. Y entonces estos jueces que liberan sin ningún tipo de argumento a estos peligrosos criminales, ¿qué sucede? ¿Por qué no se les investiga? ¿Qué hay detrás de esto? Porque si son amenazas, Un tienen que juez, intervenir. un juez ordena la devolución de bienes a Daniel Salcedo y este señor seguramente saldrá campante con la complicidad de este juez y este Daniel Salcedo tiene que pagar una multa de $500,000, pero sale libre y tampoco ha pagado la multa. Pero además, Jaime, acuérdese que detrás del caso del señor Salcedo habían millones de dólares en juego, pues, de lo que se encontró. ¿Qué son $500,000? Nada. Habría que preguntarle a este juez qué, a cambio de qué es que está tomando esta decisión, que es contraria a toda lógica ética, ya no hablemos jurídica, ética, pues, de mínimos valores de convivencia social, de higiene pública. Bueno, van saliendo, digo, van saliendo de la cárcel campantes con la complicidad de jueces corruptos, porque no hay otra Así explicación. es. El Consejo de la Judicatura pone por ahí su pretexto, que ya vamos a investigar, que ya le suspenden, que ya mismo, y la justicia sigue de tumbo en tumbo. Salcedo seguramente ya estará disfrutando de las delicias del poder. Pablo Romero también estará disfrutando de las delicias del poder. Este muchacho de Guayaquil que cuando fue candidato a la presidencia, al que le dicen Daniel, Manco, Daniel Mendoza, Daniel Mendoza, sí, al otro que fue candidato a la presidencia. perdón, Espinel, me Ah, el equivoqué. Manco Espinel le dicen. El Manco Espinel también ya está en proceso de salir libre. La señorita o señora María de los Ángeles Duarte ya está en México disfrutando de las delicias del poder junto con sus socios, con sus compinches. En fin, pobre país, ¿no? Y mire, otro caso, pues que recién ocurrió, ¿se acuerda de la famosa jueza Lorena Collantes, de la de ¿Quieres probar mi poder, no? Resulta que la restituyen y Se, devol- además con sueldos atrasados. Y Se entonces uno sacó se la pregunta, lotería, Juan, se sacó la lotería Collantes, se sacó la lotería sin trabajar, sin comprar guacho. y eso uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que esas cosas ocurran? Porque ahí hubo un proceso, si todos vimos lo que sucedió, no es así que nos contaron, vimos el caso del irrespeto a la autoridad, de la Las amenazas, el exactamente, vocabulario. todo. Y ¿Quieres resulta que probar mi poder? la restituyen como jueza con los sueldos atrasados. Entonces uno dice, ¿qué quiere? Que la ciudadanía siga aceptando pasivamente este comportamiento tan corrupto de las instituciones públicas. Es Justicia, inaceptable. justicia podrida, Juan, y corrupta, justicia Bueno, podrida. y entonces con una justicia en ese nivel de degradación es imposible construir no una democracia, un país, El Jaime. país. Bueno, pasemos al tema, Juan, de la delincuencia. La delincuencia que cada día se pone más peligrosa, la delincuencia común y la delincuencia organizada de las mafias políticas. Ahora le mataron, le asesinaron a Cherres. ¿Quién le mató a Cherres? Que era una pieza clave en estas investigaciones. Mire, lo de Cherres, algún dato podremos tal vez llegar a entender o a conocer,
porque podrían haber varias hipótesis, ¿sí? No se olvide que estamos a las puertas del juicio de Carlos Poli en los Estados Unidos. Y puede ser que Carlos Poli, según información que ha circulado, estaría negociando una suerte de rebaja de condenas que en los Estados Unidos opera de otra manera, ¿no? Para poder librarse de una sentencia de 10 o más años, ¿sí? ¿Qué va a salir en esa colaboración con la justicia? Y entonces ahora resulta que parece que ha sido pariente, ¿no? Del señor Cherres, según tengo entendido, estaba yo buscando, ¿no? Ambos son de apellido Fayoni, de segundo apellido, habría que averiguar si en efecto tienen algún parentesco, porque entonces uno podría empezar ya a ligar este tipo de conducta, ¿no? Todos estos entramados de corte mafioso irregular, si no tienen que ver también con este juicio que está ventilando en los Estados Unidos, ¿no? Porque yo no Claro. sé, habría que confirmar si en efecto tienen alguna relación de parentesco Y ambos. dice que algunos personajes políticos, Juan, según las informaciones que han circulado, están desesperados en Miami, tramitando, gestionando para que Polis no hable mucho. Exactamente. Entonces, vamos viendo cómo este rompecabezas de la corrupción se va armando, ¿no? Porque ya se va destapando y hay cosas que ya no pueden ser mantenidas ocultas. Entonces, detrás de esto, el asesinato de Chávez, claro, puede ser interpretado de varias formas. Personalmente creo que a él le estuvieron pidiendo información, porque si lo tenían que matar, simplemente le disparaban, no lo maniataban ni lo torturaban. ¿Qué estaban buscando los asesinos? ¿Cuál era el propósito? No solamente de matarlo, sino de previamente torturarlo. ¿Qué esperaban que confiese, que diga? Es un mensaje amenazante para todos aquellos que eventualmente pudieran estar involucrados en esta trama y lleguen a hablar. Pues ahí hay varias hipótesis, Jaime. Juan, el presidente Lazo tiene que irse a su casa, ¿o no? Yo he planteado desde hace casi 2 meses que debería renunciar y evitarle el trauma del juicio político a este pobre país. Y el vicepresidente debería asumir y más bien él llamar una muerte cruzada y, digamos, resolver la grave crisis, que tampoco es que con la muerte cruzada vamos a de la noche a la mañana llegar al paraíso. Probablemente tendremos una asamblea igual o peor que la que tenemos actualmente, pero al menos se le quita ingrediente a esta profunda convulsión que ya está viviendo el país, porque no es solamente una crisis, es una convulsión. No puede ser posible, Jaime, que en Y una semana asistamos a una serie de hechos que son de vértigo, ¿no? Que aceleran la crisis de una manera casi que imprevisible, ¿no? ¿cómo ha mirado usted, Juan, en este proceso del juicio político y este camino tortuoso, las actuaciones del presidente de la Asamblea Nacional, el señor Saquicela? Bueno, yo entiendo que él debes tener ya el ropero lleno de ternos, ¿no? Pensando que va a asumir ya alguna alta magistratura en el país, además de la que tiene, ¿no? Pero ¿a qué más puede usted esperar de ese juego en el cual ha incurrido el doctor Saquicela, ¿no? Supongo que estará, como se dice vulgarmente, con sueños de perro, ¿no? Así es. Ahora, para concluir, Juan, el señor Rafael Cuesta Caputi se fue de la gerencia de TC, hizo una intervención pública y afuera de TC, dando a conocer los motivos y quién es el autor o quién sería el autor de su salida, porque dice él que el presidente lógicamente le pidió o hizo gestiones para que salga de TC, y Cuesta dice que el que estuvo atrás de su salida de TC, un canal que según Cuesta está en los primeros lugares de sintonía, con altos niveles de credibilidad, bueno, en Rating. fin, de rating, como se dice, con rating, con un presupuesto muy elevado, consecuencia de la publicidad. Él dice que el secretario general de la administración, Sebastián Corral, es el autor de su salida, y dice también que este personaje, secretario de la administración pública y socio de Teleamazonas, es juez y parte, es funcionario público y contratista con el Estado a través de Teleamazonas. Mire,
Voy a tener que ser un poquito fuerte respecto del señor Cuesta, que no es santo de mi devoción y que además, Jaime, él ha tenido a lo largo de su historia unas conductas bastante cuestionables. Sí, No recuerde sea que cristiano. él ha estado muy cercano, ha sido muy servil a ciertos poderes. Y me parece que este rato está metido en ese tipo de controversia que es muy propia de estos poderes que operan a la sombra o que operan por detrás de estas, por ejemplo, contratos o de estas medios públicos, ¿sí? Entonces habría que ver realmente qué ocurre. No quiero absolver ni condenar a nadie en esta bronca, pero me parece que ahí hay unos juegos de intereses a los que es Poderosos, difícil acceder, poderosos, sí. claro. Sí, y Pero cómo es que el presidente que habla de honestidad, de su gobierno honesto, permite que el señor Sebastián Corral sea juez y parte, sea funcionario público y sea contratista? es que, Jaime, el problema es que el propio presidente está este rato batallando contra una imagen muy deplorable de respecto a su honestidad. O sea, él hace una cadena nacional para defender la honra de su familia cuando él todavía no ha esclarecido algunos de los hechos que lo involucran, ¿no? Por ejemplo, desde el caso de los Pandora Papers, que ahí quedó eso pues tapado. Entonces, el problema es que, ¿qué podemos esperar este momento? Él tiene que seguir respondiendo por los casos que le están cuestionando al margen del juicio político, ¿no? Él tiene que aclarar qué es lo que está sucediendo con este tipo de, digamos, de acuerdos, de nombramientos, de políticas que está aplicando. Es así de simple. Fíjese que ahora ya estamos, ya saltó el tema otra vez de los bonos y del endeudamiento externo. Todavía no sabemos qué hay detrás de estas políticas. Bueno, finalmente, Juan, el presidente Lazo anunció con bombos y platillos en cadena nacional el tema del porte y tenencia de armas para armar a la población civil. ¿Cuál es su comentario? Bueno, no se olvide que hace 40 años el ingeniero Febres Cordero estaba empeñado en eso. Usted se ha de acordar, Jaime, que Febres Cordero decía que cada ciudadano debería portar un arma para defenderse. Hace 40 años, cuando la delincuencia no estaba tan desatada como ahora. Y obviamente la respuesta del país fue contundente en contra de eso. Es decir, ¿cómo es posible que empiece a dar pistola a toda la gente? Si en países donde hay una sociedad un poquito más, ¿cómo decirle?, más respetuosa de las leyes, como los Estados Unidos, sin embargo, se matan en las escuelas, en los colegios, en las calles. Imagínense lo que va a ocurrir en nuestro En país. las cárceles, ayer nomás, en La Roca, 3 muertos, 3 presos más asesinados y uno herido. Y encontraron armas de fuego y alimentadoras. ¿Cómo ¿Cómo ingresan? ingresan No, a ¿cómo la cárcel? ingresan? Bueno, ahora imagínense eso trasladado al ámbito de la convivencia social. Sería catastrófico. Y como dicen, sobre todo las mujeres, yo les he escuchado muchas las organizaciones de mujeres, los femicidios se van a potenciar. Ellas dicen, si ahora nos matan, imagínense con un arma Pero, los agresores. pero Juan, en determinados casos sí sería factible o no. Por ejemplo, para cuidar una empresa, un guardia, Mire, no. mire, Jaime, le voy a dar un criterio que a lo mejor no lo comparto usted. Uno de los argumentos en contra de este decreto del Ejecutivo es decirle que el Estado ha renunciado a su función de cuidar a la población, ¿sí? Jaime, Piérdase quien pueda. el Estado no debería ser el encargado de asegurar. Debería haber una sociedad tan democrática, tan igualitaria, que prácticamente los indicadores de delincuencia y violencia se reduzcan a la mínima expresión. El mejor combate, el mejor antídoto para la inseguridad es una sociedad equitativa, una sociedad democrática, una Justa. sociedad que construye una cultura de la tolerancia y de la convivencia social. No el Estado, porque a fin de cuentas, mire Jaime, le da a usted más poder al Estado. ¿Qué significa en la práctica esa? Más policías, más armas, más presupuesto a las Fuerzas Armadas. Yo siempre pongo el ejemplo de un país ejemplar en América Latina para que no digan que eso solo ocurre en Finlandia. Costa Rica durante años tenía unas tasas de delincuencia bajísimas. Un país donde no hay Fuerzas Armadas, un país donde la salud, la seguridad social le da cobertura al 98% de la población y tiene un índice de escolaridad altísima. Así Consecuencia, de la sencillo. delincuencia y la inseguridad se reduce al fin. No tienen que andarle pidiendo al Estado nada, es la propia sociedad la que crea esas condiciones de convivencia.
para reducir los indicadores de inseguridad. Acá queremos hacer dos cosas totalmente incongruentes. O darle más presupuesto al Estado para que reprime y controle, o darle armas a la población. Y nadie discute la verdadera opción, que es la que está en el medio. Inviertan en empleo, inviertan en infraestructura, en vivienda, en educación, para que la gente se sienta más conforme, más integrada. Bien, gracias al sociólogo Juan Cubi. Volveremos pronto, Juan, nuevamente para seguir analizando los lamentables y tristes acontecimientos políticos que suceden en este país. Gracias, Jaime, como siempre a sus órdenes. Gracias, desde siempre y hasta siempre.